Publicación aquí en Facebook, me imagino. Sí. Hola, un saludo cordial a cada uno de ustedes, quienes se vayan conectando a esta transmisión. Queremos agradecerles este tiempo que ya hemos vivido día lunes, ya partimos con lo que es la Expo Cristiana, pasamos por lo que es evangelismo, tuvimos exponentes de Antofagasta, donde estuvieron compartiendo con nosotros, y hoy nos toca finalizar con lo que es la adoración, con lo que es la alabanza al Rey, con lo que es saber expresarlo en un instrumento y también hacerlo en persona cada día y como podemos hacerlo naturalmente. Así que yo quiero darle no podemos decir un abrazo, así que un abrazo virtual a mi amigo, mi hermano Mauricio Cerro de allá de Limache. Tuvimos un tiempo donde nos conocimos por años acá en Punta Arenas y realmente ha bendecido mi vida de una forma tremenda. En momentos malos, cuando yo estuve pasando problemas, dificultades, él puso el hombro ahí, me apañó, me acompañó en todo momento y formó una amistad que realmente son esas amistades que solamente Dios forma. Así que quiero darle la más cordial bienvenida y dejarlo en pantalla para que pueda presentar lo que tiene él el día de hoy. Así que bendiciones, Mauricio, y la pantalla es tuya. Muchas gracias Alexis por la invitación bueno, que me hiciste hace unas semanas atrás para poder conversar y hablar acerca de lo que es alabanza y adoración. Bueno, me presento, mi nombre es Mauricio Cerda, y soy de la ciudad de Limache. Limache está en la quinta región, en la región de Valparaíso. Eh, Soy casado, tengo 40 años, pertenezco al Ministerio Casa del Alfarero de la Iglesia de Dios. Y bueno, estoy contento y también deseoso de poder compartir en esta tarde y que podamos conversar, que podamos eh, hablar de lo que es la alabanza y la adoración. Un poco antes de comenzar, me gustaría tener una palabra de oración. Señor, te doy gracias porque en esta tarde me permite, Señor, conectarme a través de este medio para compartir tu palabra, para hablar, Señor, a, a los hermanos, a los amigos, Señor, que en este día se conectarán, Dios mío, quienes verán en algún momento, Señor, este video. Dios mío, para que tú, Señor, también puedas estar en medio de esta actividad, Señor. Gracias por el Ministerio de Betel, Señor, por lo que tú estás haciendo, por Alexis, por Javiera, Señor, por sus vidas, Señor, y por todos los temas, Dios mío, que serán tratados en esta Expo Cristiana. Señor, gracias. Porque tú permites, Señor, trabajar a través de estos medios, aún en medio de la pandemia, aún en medio, Señor, de esta emergencia sanitaria, Señor, que aún vivimos como país y aún vivimos, Señor, a nivel global, Jesús. Pero tu palabra, Señor, no ha cesado de ser predicada y eso es importante. Señor, que tus hijos, Señor, siguen trabajando, siguen, Dios mío, de una u otra forma, bendiciendo tu nombre, Señor, y la iglesia no para, Dios mío. Pese a todas las circunstancias, Señor, la iglesia sigue caminando, sigue adelante, Dios mío, con tu ayuda. Señor, permítenos tener un tiempo de reflexión, un tiempo de bendición, Dios mío, donde podamos recibir de tu palabra, recibir, Señor, de ese consejo sabio de ti. Muchas gracias. Amén. Muy bien, pues, alabanza y adoración. Un tema interesante, sobre todo en la juventud. Es como bien llamativo siempre este tema entre los más jóvenes de la iglesia.
Y quisiera leer un poco la definición de un diccionario cualquiera de lo que es alabanza. Alabanza es reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. ¿Ya? Eso es alabanza. O sea, eh, cuando usted hace algo bien, por ejemplo, cuando tú haces algo bien y recibes una alabanza, oye, tu trabajo es extraordinario. Esa es una expresión de alabanza, ¿ya? Eh, en fin. Y adoración. Esto, ojo, está tomado de un diccionario cualquiera. Adoración. En religión, la adoración es el culto rendido a Dios. En general, se refiere a los actos de oración o devoción, típicamente dirigidos a entidades sobrenaturales, como a Dios. Es el acto que inspira habitualmente la vida de los creyentes religiosos y que suele ser expresado por oraciones, himnos, etcétera, junto con actitudes corporales como la reverencia profunda y la postración. O sea, sin irnos a un tema teológico, uh, ya tenemos definido lo que es alabanza y lo que es adoración, que son, en el caso de la alabanza, una expresión de reconocimiento, y en el caso de la adoración, es una acción de reverencia a Dios. Me gustaría compartir unos versos en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire qué interesante esta palabra. Bueno, en esta tarde, ya tarde-noche, se me ha encomendado hablar de alabanza y adoración. ¿Sabe? Cuando recibí esta invitación de mi amigo Alexis, uh, él me dice, oye, pero habla de tu experiencia como músico, como adorador, como ministro. ¿Ah? Porque así se le suele llamar a las personas, a los cristianos que hacen música o que cantan dentro de la iglesia. ¿Ah? El ministro, ¿ah? El levita, algunos le llaman. ¿Ah? Y bueno, lo primero contarles, como para que esto lo confiesa, crecí en un hogar cristiano. ¿Sí? Así que yo nací ya y ya ya era cristiano cuando estaba en el vientre de mi mamá. Desde, mis padres, eh, mire, dentro de todas las cosas que ellos realizan en la iglesia, ellos también están involucrados en el ministerio de la alabanza. Yo recuerdo desde muy chico eh, que mi papá tocaba la guitarra, mi mamá cantaba, entonces crecí rodeado de instrumentos, siempre rodeado de músicos, en ensayos, en eventos. Bueno, yo cuando recuerdo era niño, iba a los ensayos, acompañaba a mis papás. Bueno, yo iba a jugar nomás, po, pero ahí andaba metido en ese mundo de la alabanza, ¿no? Del ministerio musical, del coro, ¿no? Dependiendo de la congregación, de la iglesia. Y la verdad es que siempre me ha gustado la música. Desde pequeño, desde chico cantaba en la iglesia, participaba en muchas actividades junto a mi hermano menor, que también es músico, y estuvimos por mucho tiempo tocando juntos en la iglesia local. A los 12 años, aproximadamente, comencé a aprender, comencé
aprender a tocar la guitarra. Mis primeros acordes me los enseñó mi papá, y de ahí vinieron otros maestros, otros profesores en la iglesia, y bueno, y también algún tiempo, hay algunos años de conservatorio. No soy músico de profesión, ya que trabajo en un área que no tiene mucho que ver con las expresiones artísticas, pero sí me considero un músico de vocación. A los 14 años comencé a ser parte del ministerio musical. Ahí primero partí como segunda guitarra, después pasó el tiempo, me fui perfeccionando, y cumplí el rol de primera guitarra, cantante. Con los años fui director de alabanza en mi iglesia. Había una academia de música que tuvimos ahí por mucho tiempo. Fui profesor ahí. En algún momento fui director de esa academia de música. Pero siempre he estado ligado al área musical, pero también desempeñando otras actividades en la iglesia, no tan solo en lo que es la música. Bueno, actualmente estoy como guitarrista de la banda en el Ministerio Casa del Alfarero, la iglesia que participo, y que la verdad es que es mi iglesia de toda la vida. Bueno, estuve 5 años en Punta Arenas, ahí donde nos conocimos con Alexis, y ahí también estuve participando en la Iglesia de Dios. Así que un saludo también a mis amigos y hermanos de Punta Arenas y de Palabra de Gracia, ¿no? Bueno, y ya de todo esto, de toda esta historia que les conté, ya han pasado 26 años ligados a la pasión que es la música. ¿Y por qué les comento todo esto? Para algunos puede resultar interesante, esta especie de currículum, por llamarlo de alguna forma, pero a lo mejor para otros no. Quizás hay personas con más preparación que yo, y bueno, eso está muy bien. Pero hoy no vine a conversarles de mí, sino de algo grande, de algo que puede marcar nuestras vidas. Mira, voy a seguir acá. La verdad que cuando Alexis me habló de dar este tema, pensé y dije, oye, hay tanto material en internet, tantos videos de YouTube, tantas técnicas que hoy día eh, tenemos para aplicar en lo que es la alabanza y la adoración, tantas estrategias, tantas tendencias, formas, eh, gente entendida en la materia que ha escrito libros, no sé, hay un montón de instancias hoy día para nutrirse con respecto a lo que es la alabanza y la adoración. Pero hoy día quiero compartirles lo siguiente. En Juan, el capítulo 4, los versículos 20 al 24, lo vi hoy día. Bueno, estuve viendo unos devocionales que hizo la hermana Romina ahí en la mañana, y después el hermano Felipe a eso de las 15 horas, que estuvieron bastante interesantes y que son experiencias que pueden edificar nuestras vidas. Y el libro de Juan, en su capítulo 4, dice así: nuestros padres adoraron en este monte. Es un pasaje muy conocido. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, creen que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dónde
Esta es la primera pregunta que surge con respecto a este tema. ¿Dónde se puede adorar? Hay muchas personas que asocian la alabanza y adoración a la música. De hecho, en nuestras reuniones, en las iglesias, ocupamos estos términos para canciones alegres y las canciones lentas, ¿ah? Limitando estas expresiones a solo eso. Hoy vamos a alabar. Y cuando dicen vamos a alabar, un corito, una canción rápida. Vamos a adorar. Un tema lento. En el relato de Juan, nos encontramos a Jesús hablando con una mujer samaritana. Y de ahí ya la cosa parte rara. ¿Y por qué digo esto? Porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. El samaritano para un judío era alguien impuro en cuanto a la raza, ya que era una mezcla de judío y pueblo idólatra. Pero Jesús tenía un propósito, por algo estaba ahí. Otro punto importante a considerar es que solo las mujeres eran las que iban al pozo a sacar agua. Entonces uno dice, ¿y qué hacía Jesús ahí? ¿Qué andaba haciendo Jesús? Pero Jesús tenía un propósito. Y, y bueno, y dentro de ese diálogo que se produce entre la mujer samaritana y Jesús, eh, surge un tema, una pregunta. Y la mujer le hace eh, la pregunta que yo acabo de hacer. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar indicado? ¿Dónde se puede adorar? Y Jesús nos entrega una gran verdad en los versículos 23 y 24. Porque no es eh, mandatorio que tú adores o que yo adore en el templo. Porque podemos adorar a Dios en cualquier lugar que nosotros dispongamos para ello. Tú puedes adorar a Dios en tu casa, en tu habitación. Tú puedes adorar a Dios en el templo. Tú puedes adorar a Dios mientras trabajas en algún lugar, mientras tienes un momento de tranquilidad. Tú puedes adorar a Dios. Tú puedes adorar a Dios todo el día. Y a veces nosotros pensamos y limitamos la adoración solo al templo. Imagínense si esto fuera así, ¿cuántos meses llevamos encerrados en nuestros hogares, privados a lo mejor de ir a los templos? ¿Y qué pasaría con la adoración a Dios si fuese así? Que solo pudiésemos adorar en el templo. Llevaríamos 8 meses sin adorar a Dios. Imagínense, qué terrible, qué terrible sería. Y ahora surge una nueva pregunta. Si ya sabemos que podemos adorar en cualquier lugar y que la adoración no es tan solo música, que no es tan solo eh, expresiones musicales o de danza. La pregunta es, ¿quiénes pueden adorar? ¿Quiénes pueden adorar? Y es aquí donde quiero hacer otra pregunta. ¿Conozco al que digo adorar? ¿Conozco a Dios? ¿Conozco la grandeza de Dios? ¿Conozco el amor de Dios? ¿Conozco su misericordia? ¿Conozco su bondad? Porque podemos hablar o ir a escuchar cátedras de lo que es alabanza y adoración. Y quizás nosotros podemos decir que llevamos años adorando, glorificando a Dios sin conocerlo. Curioso. Pero hay gente que dice adorar a Dios sin conocer a Dios. Antes de hablar de alabanza y adoración,
y de las tantas formas y técnicas, debemos conocer al Dios que es digno de recibir esa gloria, esa honra, esa alabanza y toda nuestra adoración. Quizás lo que van a escuchar hoy los decepcione o no cumpla con su expectativa, ya que siempre que se presentan este tipo de exposiciones, ¿qué es lo que espera uno? Recibir consejos, recibir tips de cómo planificar mi servicio de adoración, ¿eh? Cómo elegir las canciones, cómo organizar el grupo de alabanza, cómo organizar la banda, ¿ah? No lo sé, pero uno va con esa expectativa cuando le dice, oye, hay un seminario, hay algo de adoración, ¿ah? O ay, vamos a ir a cantar, a gozar. Pero lo que hoy quiero compartirles, y es para que nos quede claro, es que si no conozco a Dios, lo demás está de más, valga la redundancia. Lo demás no sirve, porque si no conocemos a Dios, en vano trabajamos. Si no conocemos a Dios, no vamos a poder direccionar nuestro trabajo de buena manera. Cuando Jesús habla de los verdaderos adoradores, da a entender que hay falsos adoradores. Sí, pues si Jesús en la palabra dice, cuando los verdaderos adoradores, y si dice verdaderos, hay falsos. Y esos falsos adoradores muchas veces son los que quieren adorar, pero no saben a quién están adorando. Son como los que fueron a reprender los endemoniados en el nombre del Dios que predica Pablo. ¿Se recuerdan de ese pasaje bíblico? ¿Y qué les dijo el demonio? No, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y a veces pretendemos elevar adoración sin conocer a Dios. Yo no sé si todos los que están viendo esta transmisión son todos creyentes, pero quiero decirles que si no conocemos a Dios, es imposible que le podamos alabar y menos adorar, porque estas expresiones tienen que ver con la intimidad que, que tengo yo, que tienes tú con el Señor. Si no tenemos esa comunión, si no tenemos esa afinidad con Dios, si no tenemos esa cercanía con el Señor, ¿cómo voy a poder eh, adorar al Señor? ¿A quién le voy a quebrantar mi vida? ¿No? ¿Ante quién me voy a humillar? ¿Qué significado tendría en mi vida esas cosas si yo no conociera a Dios? Entonces debemos partir por ahí. Hoy día los muchachos eh, aprenden a tocar un instrumento y lamentablemente, no todos, pero lamentablemente muchos de nuestros muchachos eh, están ocupando una plataforma, un escenario, un púlpito, sin tener conciencia de la importancia del trabajo del ministerio de la alabanza, sin tener noción del trabajo espiritual que se realiza a través de la alabanza. Y eso no es problema de ellos, es problema de nosotros los más viejos, que llevamos eh, eh, involucrados en la iglesia, en el trabajo espiritual, en el trabajo de la música. Porque a veces por suplir espacio, que me falta el guitarrista, que me falta un bajista, oye tú, toma el bajo, toma dos acordes, listo, al ministerio de alabanza. Pero no nos preocupamos de discipular, no nos preocupamos de enseñarle a ese muchacho, a esa muchacha, por qué está ahí y por qué el Señor lo necesita ahí.
¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su misión? De repente tenemos mucha gente satisfaciendo el hobby de la música. Oye, si fuera por el hobby de la música, hay muchos escenarios. Hay muchos lugares donde uno puede desempeñarse como músico. Pero el tema del trabajo espiritual, de lo que es la alabanza y adoración, es otro tema. Es un tema, como decía al principio, que solo los espirituales van a entender. Si no somos espirituales para tratar este tema, no vamos a entender el significado de la alabanza y la adoración. Ahora, ¿cómo se puede adorar? Podemos discutir puntos de vista, experiencias, estrategias, si cantamos a voces o cantamos con instrumentos, si ocupamos batería o no ocupamos batería, ¿ah? Si colocamos luces de colores o no colocamos luces de colores, si hacemos un ambiente worship o si una canción o un himno, un corito, etcétera. Pero estas cosas son secundarias, sin importancia, sin relevancia, si alguien pretende adorar a Dios sin conocerlo. A veces pasamos más tiempo practicando con nuestro instrumento, haciendo solfeo, que orando, que leyendo la Biblia. Y ahí es donde hay un problema con ese adorador. Si su tiempo más valioso está con su instrumento y no con los ejercicios espirituales, hay un problema con ese adorador. Porque aquí tiene que existir un equilibrio. Porque tampoco puedo decir, no, total es para Dios, así que como salga nomás. No, 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 no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si yo ocupo 2 horas en mi instrumento, bueno, por lo menos debe ser equitativo con mi tiempo de intimidad con el Señor, con mi tiempo de comunión con Dios. Si no, hay algo que no está funcionando bien. La adoración tiene que ver con el reconocimiento de la grandeza de Dios, con humillar nuestra vida ante la presencia de Dios, con reconocer mis errores, mis limitaciones frente a un Dios todopoderoso, con someter mi vida a la voluntad de Dios, en fin, una relación íntima y estrecha con el Señor. En la mañana escuchaba a Romina y ella explicaba la expresión Abba Padre, papá, con cariño, con cercanía, con esa intimidad, con esa relación estrecha. Pero alguien que no busca del Señor, alguien que ni siquiera pide la bendición por los alimentos, ¿cómo va a decir Abba Padre? Que ni siquiera eh, no va a conocer el significado, ni va a sentir el significado, porque no hay una comunión estrecha con ese Padre espiritual, con nuestro Hacedor, con nuestro Señor. Si quiero ser un adorador, tengo que buscar a Dios, su Espíritu Santo, su presencia a través de la oración, a través del ayuno, a través de las Escrituras. Eso provocará en mí una vida cercana al Señor, una sensibilidad, conocer la voz de Dios, experimentar el toque sobrenatural de su presencia. Eso va a marcar nuestra vida. Eso va a marcar nuestro testimonio como ministros, como siervos, como adoradores. Eso va a marcar mi relación con Dios. Eso va a marcar mi relación con las personas. Y voy a contar con el sello de Dios en lo que hago.
Conocer a Dios me va a llevar a amarlo con mi vida y corazón. ¿Cómo voy a amar a alguien que no veo y que no siento? El adorador, lo primero que debe entender es que hay que conocer a Dios. ¿Sabe? Y esta es una verdad. Lo que yo hago en privado, lo que yo hago en secreto, se refleja en público. Si tú en lo secreto, si tú en lo privado de tu vida buscas al Señor, buscas a Dios, créeme que eso se va a reflejar cuando tú estés en el escenario, cuando tú estés en el altar, cantando, ministrando, tocando un instrumento, danzando, haciendo una oración, orando por los enfermos, haciendo cualquier trabajo en la iglesia, en el templo. Se va a notar tu intimidad con Dios, se va a notar. ¿Sabes? Porque la intimidad con Dios eh, es cuando tú estás a solas con Él. No en el templo, no cuando estamos todos ahí con las manos levantadas y lloramos. No, no. Eso es comunión como iglesia, como cuerpo. Pero debemos tener ese tiempo de intimidad a solas con Dios, donde tú abres tu corazón, donde tú te derramas delante de su presencia, donde tú aprendes a escuchar esa voz dulce de tu Señor, de nuestro Hacedor. Otro punto importante que debe considerar el adorador, y yo creo que este punto es súper importante, es la santidad. Hebreos 12, del versículo 13 al 15 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La santidad. ¿Y qué es la santidad? Hermano, hermana, usted tiene que ser santo, tiene que ser santa. Ay, nos imaginamos, ah, ahí, carita de niño bueno, manito ahí, una aureola. No, eso no es ser santo. Esa es una gráfica para más o menos detallar. Pero ser santo es ser apartado, es ser consagrado para Dios, ¿sabe? Estamos en este mundo. Check. Nada que discutir. Tenemos actividades que hacer, hay que trabajar, hay que atender la familia, uh, tenemos que hacer un sinfín de actividades. Pero eso no quita que usted se aparte para el Señor, guarde su vida y viva una vida de santidad. O sea, si usted quiere que Dios le use, si yo quiero que Dios me use, bueno, debo sacrificar algunas cosas en mi vida, porque hay que pagar un precio a veces. A veces queremos, como dice en buen chileno, queremos las puras ganas, ¿eh? Pero no queremos pagar un precio. Y sin santidad, nadie verá al Señor. O sea, si nuestra vida está en pecado, si nuestra vida no es conforme al corazón de Dios, tampoco puedo ser un adorador. Porque donde hay tinieblas, no está la luz de Dios. Ahí así de simple. Y lo más triste de esto es que a veces nos acostumbramos y nos hacemos profesionales de la oración, profesionales del canto, profesionales de la coordinación, profesionales de las liturgias,
y donde de una u otra forma nos alejamos de Dios. Total, lo sé hacer. Y como lo sé hacer, no necesito orar para hacer esto, no necesito orar, no necesito consagrarme para tocar la guitarra, si total yo sé ya, me sé las canciones. Y comenzamos poco a poco a dejar la santidad. Cuando empezamos a dejar la santidad es cuando el diablo se aprovecha y nos da con todo. Y ahí vemos muchos de nuestros hermanos, amigos, eh, que han quedado en el camino por un descuido. Quizás amigos nuestros que participaron en el ministerio de la alabanza, que participaban en las oraciones, en el grupo de jóvenes, en los cada culto, en el campamento, y hoy día no se congregan, no están, y usted los ve y están alejados de Dios. Y en su tiempo quizás fueron grandes instrumentos en las manos del Señor. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, cuando no le damos la relevancia a la santidad, puede pasar eso. Si no vivimos en santidad, difícilmente Dios usará nuestras vidas. Porque Él habita en corazones santos, que hagan su voluntad. Su gracia es derramada en vidas apartadas, en vidas consagradas, que pagan un precio para agradarle. Pagan un precio para poder ser usados. En ocasiones escuchamos conciertos cristianos, y este es un tema interesante, escuchamos conciertos cristianos donde se ve el fluir de la presencia de Dios. Y sabe, nuestro grave error, a veces creemos que si sacamos esa canción que sonaba tan bonita, tan poderosa, sacamos esa canción, sacamos con los mismos ritmos, los mismos arreglos, con la secuencia, el mismo tono y todo, va a pasar lo mismo en nuestra congregación. Y cuando tocamos el tema, no pasa nada. Bueno, más de alguna vez me ha pasado, por eso se los digo. Hace muchos años, recuerdo, los más viejos a lo mejor se van a acordar, Marco Witt sacó un tema que se llamaba Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Uy, se me cayó el carnet. Y bueno, y en esa canción, perdón, Marcos Witt ahí hacía una oración muy poderosa y reprendía espíritu de temor, oh yeah. Y vi muchas bandas, muchos hermanos eh, tocando ese tema, y también ahí echando fuera espíritu y cosas, y la verdad que no pasaba nada, no se iban ni las moscas. ¿Sabe por qué? Porque no es un tema de canciones, no es por un repertorio que Dios se va a mover. Dios se va a mover cuando hay gente que se ha preparado, cuando hay gente que ha pagado un precio, cuando hay gente que se ha consagrado, cuando hay gente que le busca en oración, cuando hay gente que en la soledad le adora. Dios ahí se mueve. No porque tú cantes una canción de tal o tal, y que en el videoclip ahí sale y se derrama la presencia del Señor, va a pasar lo mismo contigo. Si tú no te preparas, si yo no preparo mi vida, no, no va a pasar nada. No. Recuerdo con ese tema que les comentaba del Levántate, Señor. En una ocasión me tocó presenciar el ensayo de unos hermanos que tenían una banda en Valparaíso, hace muchos años, se llamaba La Treno, de la Iglesia de Dios. Y, y, y vi su ensayo, vi su preparación, vi su seriedad, eh, vi su consagración. Yo era un cabro nomás por esos días en ese tiempo. Pero veía cómo ellos, eh, la seriedad para tratar un ensayo,
De repente que nuestros ensayos se tornan chacota, pero la seriedad y la solemnidad para tocar ese tema. Y me llamó mucho la atención porque ellos hablaban, bueno, el director de alabanza decía, oye, esto es serio, porque vamos a reprender espíritu. Y cuando los vi ya tocar en el evento donde iba, que era un evento de jóvenes, efectivamente, Dios se movió, Dios tocó jóvenes en ese lugar, pero es un tema, si tú quieres ser usado por Dios, tienes que pagar un precio. Esto no es moda, no se trata de sonar bien, no se trata de tener una gran infraestructura, la mejor o los mejores instrumentos, ¿no? Puedes tener una guitarra, un piano, pero si Dios está contigo, Dios puede hacer grandes cosas con uno, o con 5, o con 12, o con 15, o con los que sean. Pero si están ahí consagrados por el Señor, efectivamente hemos entendido lo que es la adoración. Si no, saque sus conclusiones. No son las canciones, es entender la voluntad de Dios y el propósito. Y eso se consigue mediante la intimidad con el Señor. Insisto, Él nos hace entender las cosas espirituales. Si somos carnales, nunca vamos a entrar en otras esferas. Si quieres impactar tu comunidad cristiana, y al no cristiano también, con tu arte, con tu música, con tu danza, con tu expresión, con tu sermón, debemos buscar la presencia de Dios y la dirección del Espíritu Santo. De repente, miren, de repente hay canciones que a mí me gustan, a mí, en lo personal, me gustan, ¿ya? Y la coloco en el repertorio para el día domingo, para el día jueves, ya, oye, vamos a tocar este tema, porque a mí me gusta, no porque Dios me dijo que tenía que cantar ese tema, porque a mí me gusta. Y cuando hemos tocado el tema, no pasa nada. Es como, ay, qué lata. Ojalá termine luego el tema. Porque muchas veces, queridos hermanos, queridas hermanas, muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Satisfacemos nuestros gustos musicales, pero no pensamos en la gente, no pensamos en la congregación, no pensamos en lo que Dios desea para la congregación. Tenemos que pensar que nosotros somos instrumentos de Dios para bendecir al pueblo. Eso es lo que somos. No somos los artistas invitados, no, no, no. Si tú estás en un ministerio de alabanza, tú no eres el importante. El importante es Dios. Si tú estás a cargo de un ministerio de alabanza, si tú eres el encargado de seleccionar las alabanzas para cantar, por ejemplo, ¿qué es lo que pones en la lista? ¿Lo que está pegando? No, este no, porque este tema es muy antiguo, ¿no? Esto es lo que está pegando, este es el artista del momento. No, este tema es rico, este lo vacilo, no. Aquí hay un solo de guitarra, pero si lo hacemos de esa manera, estamos actuando humanamente. A lo mejor Dios sí va a querer que en tu lista se coloquen los hits del momento, pero no lo vas a saber si no le preguntas al Señor. Y si no le preguntas en la intimidad de una oración, en la intimidad de la búsqueda, en ese momento de adoración a Dios, ese momento donde tu vida, tu corazón, tu espíritu se conecta con Dios.
No lo vas a saber. Por eso que es súper importante que nosotros tengamos clarísimo qué es lo que es la verdadera adoración. Tú no puedes llevar a alguien por un camino si tú no lo has recorrido. Es imposible. Lo más probable es que los dos se pierdan. Tú vas a conducir a alguien por una ruta que tú ya conoces. Pero si tú no conoces el camino, no puedes guiar a otros. Si tú no sabes el significado real de lo que es la adoración, tú no puedes invitar a otros a adorar. Es imposible. Por eso nosotros, como ministros del Señor, como músicos, tenemos una doble responsabilidad de buscar a Dios, de llenar nuestra vida y de compartir lo que el Señor puso en nuestra vida con los demás. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la importancia de la preparación de la gente que ministra en el templo, de la gente que ministra a otros? No vas a conseguir mucho si tus esfuerzos se abocan solamente en sacar buenos temas, contar con buena infraestructura y buenos instrumentos. No está mal eso, pero debes consagrarte a Dios para darle vida y gracia a todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que sacas de repente con endeudarte comprándote tu instrumento o con tener tremenda amplificación y sacar los temas, esforzarte, comprar partituras, comprar la secuencia. ¿Qué sacas si el sello del Señor no está en eso? Si el sello de Dios no está en eso, no sacas nada con invertir dinero, invertir tiempo, tus recursos, los recursos de la iglesia, si no estamos preocupados de algo muy importante, que es la consagración a Dios de tu vida, de mi vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. A veces somos bien carnales como músicos de iglesia. Disculpe que se lo diga, pero es verdad. Pero es tiempo de cambiar, es tiempo de aprender de los errores, enmendar los errores y hacer las cosas bien. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo también. Ay, Señor, que Dios nos ayude. ¿Sabe? Y este tema me recuerda mucho a la historia de los huesos secos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿No te acuerdas? Ya, pero no voy a andar a eso para no alargarme mucho, porque ya ha pasado harto el tiempo. Bueno, me voy a apurar un poquito. Características de un adorador. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Oiga,
¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que cuando hacemos las cosas bien, nuestra vida no pasa desapercibida? Saúl, lamentablemente, quiso hacer las cosas bien, pero humanamente. No se dejó guiar por Dios. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Y venía ese espíritu a atormentarlo. Y sus criados dicen, oye, pero busquemos a alguien que pueda tocar el arpa. Así como a veces cuando estamos cansados y ponemos alguna música que nos relaje, o cuando usted va a orar y coloca música, ¿no? Para orar, música para orar. Bueno, no sé, pues, distintas situaciones donde nos gusta colocar música, o nos duele la cabeza y coloca una música suave, qué sé yo, no le ve tan bien. Bueno, Saúl estaba en esa condición. Y me llama mucho la atención el siervo de Saúl, eh, eh, de cómo da las descripciones de David. Punto 1, sabe tocar. O sea, si yo, hemos recibido el llamado del Señor para trabajar en el área musical o en el área que sea, bueno, debo prepararme. No toda la vida no voy a saber, porque hay gente que toda la vida no sabe. Lleva un montón de años y está en el mismo punto de partida. No avanza. No. Debemos aprender, debemos perfeccionarnos. Si a ti te gusta predicar, bueno, prepárate en la palabra. Haz algún estudio bíblico, alguna cosa, prepárate. Si a ti te gusta la música, bueno, prepárate, ve alguna forma. Hoy día está lleno de tutoriales, videos, formas, métodos de aprendizaje. Sabe tocar. O sea, David tocaba y tocaba bien. Pues que no le iban a hallar al rey a cualquier ahí gallo que tocara más o menos, no más, pues era el rey. David sabía tocar y la gente ya lo conocía porque sabía tocar. Es valiente. ¿Usted es valiente? ¿En la vida es valiente? ¿En la vida espiritual es valiente? Debemos ser valientes. De los valientes es el reino de los cielos. De los violentos, dice una versión por ahí. De los valientes. ¿Es usted valiente? ¿O es de los que a la primera dificultad, a la primera aflicción, ya como que su Dios tan grande ya se achicó? Y, ¿no? La verdad que Dios no era tan grande. ¿No? Debemos ser valientes. Debemos confiar en el Señor, vivir una vida con esa plena convicción de que Dios está de nuestro lado. Y pese a lo que venga, ser valientes, porque sabemos en nuestro interior de que Dios está con nosotros. En medio de la pandemia, en medio de la escasez, en medio de la falta de trabajo, Dios está con nosotros. Debemos ser valientes y debemos animar a otros. Tercer punto, es vigoroso. Uy, a veces yo he visto unos músicos reflojos. Se levantan a las 1 de la tarde. Es que estaban orando. No, es vigoroso. Hombre de guerra. Valiente, vigoroso, hombre de guerra. Oiga, las características importantes de David, ¿no? Prudente en sus palabras. Que nos cuesta ser prudentes a veces con nuestras palabras, con nuestras expresiones. Nos cuesta. Bueno, David era prudente en sus palabras y era conocido por eso. Mire este punto, hermoso. Ay, ahí algunos quedamos al debe con eso. Pero ¿sabe? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo hermosea nuestra vida. Así que si somos más o menos alejados de la manita de Dios, bueno, buscando al Señor, el Señor nos hermosea, pues. Así que no se desanime.
Podemos ser hermosos en las manos del Señor. Oiga, y lo más importante de esto, Jehová está con él. Mire, todas las características de David. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son nuestras características por las cuales la gente nos ubica, nos conoce? ¿Estamos honrando a Dios con nuestra vida? ¿Pueden decir cosas gratas de nosotros como referencia? Sí, pues. Aquí la cuestión no es chiste. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de mí? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Bueno, si no es así, si no tenemos las características de David, ¿sabe? Esto nos resta credibilidad como adorador. Venimos a ser como címbalo que retiñe, como un metal que suena y molesta. Y la adoración, la música, la danza o lo que tú hagas para el Señor no llega a la presencia de Dios. David era diferente a otros que sabían tocar. Quizás había muchos que sabían tocar, que tocaban el arpa, pero David era diferente. Y eso lo hizo conocido. Había algo especial, una característica y un sello que no era de él, sino que estaba en él. Hay muchas técnicas, ¿sabe? Hay muchas armonías, hay muchas secuencias armónicas, hay muchas tonalidades, hay muchas rítmicas que pueden provocar ciertas reacciones y emociones en las personas. Cuando decimos, por ejemplo, uy, qué bella melodía, me relaja. ¿Ah? O qué lindo como suena eso. ¿Se puede lograr? Sí. Pero ¿sabes? Lo único que va a provocar cambios en alguien que escuche lo que tú estás haciendo es Dios a través de ti. Eso te hace diferente al resto de los músicos. Eso te hace diferente al resto de la gente que hace una expresión artística, la presencia de Dios. Porque quizás pueden haber muchos músicos mejor que tú o mejor que yo, pero lo que hay en ti que no es tuyo, que es de Dios, te puede hacer diferente, porque lo que tú haces bendice. A diferencia de otros músicos que lo que hacen agrada. Es un deleite escucharlo. ¿Ah? Pero son sensaciones y expresiones humanas. Pero no hay eh, resultados espirituales. No hay transformaciones. Y eso lo provoca el Señor en nuestra vida cuando nos usa para fortalecer, para liberar, para traer aliento. Cuando el Señor toca los corazones a través de una canción, quizás una canción fome según tú. Esta es la canción más fome del repertorio, pero cuando la canta lleno del poder de Dios, lleno de su presencia, Dios hace cosas tremendas. Entonces, no se trata de tu talento, no se trata de tu preparación, no se trata de tu carisma, se trata de Dios en ti, se trata del Espíritu Santo orando a través de ti. Para ir terminando, solo dejarte el último tips para que lo consideremos. Salmo 51, versículo 16. Porque no quiero sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humillado. Un espíritu quebrantado es un deleite para Dios. Y tenlo por seguro, que si deseas ser usado por Él, lo serás. El Señor conoce las intenciones del corazón y pesa los espíritus. A Él no lo podemos engañar. No podemos ir con esa falsa modestia. No. Dios conoce al corazón humilde y el corazón altivo lo mira de lejos.
Tengamos ese corazón humilde, ese corazón que es sensible a la presencia del Señor. Y lo último, Hebreos 11, 5 al 7. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ten fe, cree. Si te vas a acercar a Dios, cree que de verdad Dios existe. Si vas a hacer música, si vas a hacer arte para Dios, bueno, cree que es para Dios. Ten la certeza de lo que tú estás haciendo es para el Señor. Es la única forma de que lo que tú hagas fluya como un olor grato delante de su presencia. Querido amigo, querido hermano, hermana, en el Señor, que Dios te bendiga. La verdad que espero que este tiempo haya sido un tiempo de bendición para tu vida. Que quizá hay cosas que tú sabías, que recordabas, pero si de algo ha sido beneficioso para tu vida, de verdad que me alegro en mi corazón. Como decía al principio, Dios habla en todo tiempo y a veces hay cosas que sabemos, pero no las hacemos. Y Dios en su infinita misericordia, en su infinita bondad, nos recuerda que Él es un Dios de amor, Él es un Dios poderoso y que Él está esperando para que nos conectemos con Él, para que vamos a su presencia, para que vivamos en plenitud la grandeza de Dios. Que Dios te bendiga desde acá, el Limache, un abrazo grande y bueno, y que Dios derrame de su gloria sobre tu vida. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Dios, muchas gracias por este hermoso tiempo de haber compartido, Señor, con, con los amigos ahí conectados. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida, y una vez más me instas, Señor, a ser mejor. Una vez más me instas, Señor, a que pueda corregir mis errores. Y que, Señor, pueda de verdad eh, adorarte en espíritu y en verdad. Que pueda derramar mi vida delante de ti. Que pueda, Señor, humillar mi corazón delante de tu presencia. Que pueda buscarte, Señor, con todas las fuerzas. Y desear, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo, así como deseo el aire para respirar. Señor, tú tienes grandes cosas para los que se disponen en tus manos. Y yo sé, Señor, que aquí hay muchos que desean ser usados por ti. Bendíceles, Señor, ahí en sus hogares. Señor, de donde quiera que sean, Dios mío, tu gracia y tu bendición en cada uno de ellos. Amén. Bendiciones. Alexis, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Una tremenda bendición haber compartido, haber escuchado lo que compartiste con nosotros el día de hoy. Es muy lindo saber que no se limita solamente a un instrumento como muchos piensan, sino que es lo que hay acá adentro. Eso es lo más lindo y realmente, Mauricio, estoy agradecido porque tú pudieras darle término en este día, que lo que es alabanza y adoración. Le enviamos un saludo tremendo a todos los que comentaron, porque no sé si los tienes por ahí, pero han comentado cada una de las cosas que estuviste compartiendo, de los tips que estuviste dando, varios fueguitos por ahí estaban poniendo, así que realmente estamos agradecidos por lo que se pudo provocar el día de hoy. Y no me quedan más palabras que solamente bendecirte, hermano, que el Señor te siga Amén. usando, te siga entregando cada día más esta sabiduría tremenda para compartir con nosotros quienes queremos escucharte y queremos saber más sobre lo que es la adoración y lo que es la alabanza en sí, porque no es solamente el que canta en el coro, sino que todos estamos hechos para adorar a Dios.
Me acuerdo así cortito de Salmo 105, donde dice que tenemos que alabarlo, cantarle y alabarlo con sus maravillas. Y realmente ahí no está hablando de solamente los que están en el coro, ahí nos está encerrando a todos. Entonces, todos somos llamados a ser adoradores. No sé si quieres decir algunas últimas palabras, quieres leer algún comentario, quieres mandar saludos. Bueno, saludar a todos los hermanos ahí, los amigos que estuvieron escribiendo, comentando. Bueno, Javier ahí, Víctor, bueno, Rosa Maricán, amén, poderosa palabra, bendiciones, vida de Dios, Dios les bendiga, familia López Donaire, Yuli Moreno, un montón de comentarios, así que agradecerles y bueno, esperar que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación, Alexis. Tú sabes que siempre para mí es una tremenda bendición compartir juntos. Bueno, tuvimos ahí algunos años compartiendo ahí en Punta Arenas y bueno, y esa amistad no se rompe, no se corta. Así que ha sido una alegría tremenda poder haber podido estar en este día con un tema tan hermoso, tan apasionante como lo es la alabanza y la adoración. Así que, bueno, hay muchas cosas que tratar de este tema. Podríamos estar horas y horas hablando, conversando esto, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón, la verdad espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Eso. Qué bueno, hermano. Oye, te dejo la invitación para mañana, porque mañana vamos a tener unos jóvenes compartirlo con nosotros, a Moisés y Stephanie, que ellos son jóvenes, pero tienen un caminar muy extenso y van a estar compartiendo sobre qué es lo que es el llamado al pastorado. Muchos le tienen miedo, muchos no quieren dar ese paso de fe, muchos reconocen el llamado, pero no quieren aceptarlo. Mañana se van a aclarar todas esas dudas, así que Mauri, te dejo la invitación y nuevamente te agradezco por haber cerrado este hermoso día martes, esta velada tremenda que tuvimos con lo que es alabanza y adoración. Así que hermano, bendiciones, saludos a la congregación, saludos a tu familia, a tu hijo. Gracias. Esperamos verlos en otra ocasión y esperando que el día de mañana podamos repetir esta expo cristiana, ya que ha sido de mucha bendición para cada una de las personas que nos han escuchado. Así que me despido, hermano. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima. Dale, chao. Bendiciones. Chao.